El día de hoy les traigo esta espectacular tarjeta de indicadores que se ha creado en Excel, aunque pareciera creada en un editor gráfico, digamos, excepcional, diferente y que le permite a uno, a medida que uno escoge los diferentes meses o los diferentes almacenes, mirar muchos datos, no solamente de la venta de algún producto que se ha generado, sino cómo ha sido el cumplimiento respecto a las metas establecidas, cómo ha sido la variación y el comportamiento serial de los datos. Así que, sin más ni más, comencemos. Muchas veces no se trata solamente de tener los datos, sino saber cómo presentarlos. Mi nombre es John León y soy el creador de este canal, donde aprenderemos no solamente trucos de Excel, sino algunos otros elementos que hemos venido trabajando en gestión de información. Así que empecemos por mirar cómo tenemos nuestros datos estructurados. Y para este ejemplo lo que yo he realizado entonces es más bien como una especie de corte sobre, digamos que dos tablas que tengo. Una tabla principal que tiene el informe de las ventas por almacén y mes a mes esta tabla puede estar completa o irse generando poco a poco que la vamos trabajando. Y pues otra tabla que seguramente una parte de planeación o de estructura ha determinado que van a ser nuestras metas de cumplimiento. Claro, si el informe que tenemos que sacar es cómo ha sido el cumplimiento mes por mes, tendremos que generar bastante información que sale pues de estos dos resultados sobre lo que han sido las ventas y pues los elementos que tenemos. También quiero destacar que tenemos una página que se llama datos, la página ahí nos llevará un poquito de referencia ya un poquito más adelante. Esta no es necesaria, la tengo como parte del ejemplo, pero sí vamos a tener aquí una página que se va a llamar indicador, que es justamente donde vamos a ver toda nuestra información. Muy bien, entonces siempre tenemos que contar por lo menos con dos páginas, una auxiliar y la otra, para no tener que estar escondiendo todos los datos. Entonces vamos a crear primero que todo dos listas desplegables con nombres con la tarjeta que sale por acá en el video. Pueden ver cómo se hace, sin embargo aquí lo vamos a repetir de una forma bastante sencilla. Entonces, para iniciar vamos a hacer un ejercicio y es colocar las listas de referencia de los dos cuadros desplegables que vamos a venir trabajando. A uno lo voy a llamar mes y al otro lo voy a llamar almacén. Listo, y aquí entonces en la lista de mes voy a colocar enero y pues aquí un pequeño truco y es que uno simplemente puede arrastrar este cuadrito hacia abajo y le dan los nombres de los meses. Voy a correrlo un poquitico hacia arriba, que es, me quedaron desalineados. Este de almacén también acá, eso no importa realmente, eso es simplemente, pues digamos que un interés de verlo. Centro y sur, listo. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar nombres. La cuadrada de los nombres se hace de la siguiente manera. Yo marco todo el sector y aquí marcando todo el sector sin el título, me voy a esta casillita que se llama el cuadro de nombres y en vez de la primera celda que nos referencia que es la F3, coloco la palabra mes. Me gustan todos mayúsculas, dejémoslo así en mes. Hay que tener en cuenta que se va a llamar mes exactamente así. Ahora este rango de datos se va a llamar mes, siempre se va a llamar mes. Y este rango de métodos lo vamos a llamar almacén. Pueden colocar ustedes el nombre que deseen, pero pues digamos que son esos dos, son unos cuadros que tienen los datos de referencia para que el momento en el que nosotros los coloquemos, simplemente nos vamos acá al indicador y aquí vamos a hacer las listas desplegables. Deben tener en cuenta que para tener esta opción activa deben tener activa la pestaña programador o desarrollador que ya se ha enseñado a hacer en otros videos, pero que vamos a recordar acá. En caso de que no lo tengan, yo lo he desactivado intencionalmente, vamos a la opción archivo dentro de nuestro Excel, entramos a la, digamos, opción opciones y allí buscamos personalizar la cinta de opciones. En personalizar la cinta de opciones, al lado derecho, vamos a ver que hay una casillita normalmente llamada programador o desarrollador que no se encuentra activa, es simplemente marcarla y le damos a aceptar. Con ello, aquí en la parte de arriba nos aparece un nuevo menú que se llama programador o desarrollador o desarrollo, bueno, macros a veces también dice. Simplemente le damos clic ahí, nuestra cinta de opciones cambia y vamos a buscar la opción que dice insertar. Hay dos opciones, controles de formulario y controles ActiveX. Vamos a seleccionar los controles de formulario y vamos a buscar aquí lo que se llama un cuadro combinado. Yo le doy clic a mi cuadro combinado y dibujo la figurita de mi cuadro. No muy grande porque él lo va a modificar mucho los tamaños. Y aquí simplemente lo copio y lo pego para obtener mis dos cuadros combinados. También de una vez podríamos hacer, bueno, eso lo vamos a hacer en un momento.
Voy a colocar aquí unas opciones. Esto ya sabemos que es, por un lado, lo voy a señalar simplemente para tener lo que es nuestra referencia de los meses y esta es nuestra referencia de los almacenes. Pero aquí vamos a colocar los datos que se van a llamar referencia. También un título para tener relativamente organizada nuestra tabla. Y aquí voy a colocar dos casillitas donde las referencias van a ser el mes y el año. Y con esto ya vamos a obtener aquí unas celdas donde vamos a poder trabajar. Este lo va a colocar en este mismo formato, que no nos queden ahí esos colores. Sabemos que tenemos nuestra tabla de metas, nuestra tabla de ventas, de metas, nuestras tablas de referencia y ahora aquí unos resultados. Nos vamos al indicador, le doy clic en el botón secundario y le voy a decir formato de control. Cuando yo le digo formato de control, él me va a preguntar unas cosas. La primera, de dónde quiero obtener los datos. Entonces le voy a decir el rango de entrada de los datos, lo voy a llamar mes, tal cual como lo señalé al otro lado. Entonces, vamos a mirar, cuando yo lo marco, él efectivamente al señalarlo todo, se llama mes con M mayúscula, tiene que quedar idéntico. Entonces, simplemente aquí, otra vez, formato de control, y le voy a decir igual a mes. Y le voy a decir que lo vincule en una celda. Voy a oprimir esta cuadrita pequeñito para que nos dé el espacio y vamos a colocar el dato de la celda acá, simplemente. Le decimos hace, bueno, y que nos muestre, como son 12 meses, que nos muestre en estas líneas de unión 12 meses. Y ya le digo aceptar. Y aquí ya sucedió la magia, porque yo le hice clic por aquí en un espacio abierto y ahora cuando yo despliego acá me despliega los 12 meses, porque hay que mostrar los 12, y cuando selecciono uno, por ejemplo, enero, en la hoja de datos me aparece el mes 1. Si yo selecciono marzo, entonces en la hoja de datos me aparece el mes 3. Y así sucesivamente. Ahora hacemos lo mismo con el otro. Clic en el botón secundario, formato de control, le decimos que el rango de entrada va a ser el nombre que se llamaba almacén y que no lo vincule, cuando digo yo aquí con la celda, será con precisamente esta celda. Fíjense que todos los datos están yendo a una página auxiliar. Y aquí simplemente le digo que me muestre 3 porque no son sino 3 almacenes en mi ejemplo. Y listo. Lo tenemos ahí, entonces yo ahora puedo seleccionar el almacén centro y aquí me dice que es el que está en la posición 2. Es decir, que esta tabla de referencia lo que nos va a hacer, incluso voy a combinarla, es mostrarnos los datos tanto del almacén como de la, como que digo, del mes, como aquí no es año, aquí es almacén, discúlpenme. Y siempre me va a estar mostrando esos puntos de referencia en esos dos elementos. Y aquí el punto clave va a ser la función índice que nos va a ayudar a encontrar los datos que nosotros necesitamos. Porque teniendo la función índice puede obtener tanto el dato de la venta como el dato de la meta en el periodo esperado. Simplemente va a colocar aquí la función índice. Recuerden que siempre que arrancamos una función escribimos el signo igual, escribimos índice y en índice le vamos a decir que lo busque en una matriz. Como esta va a ser la venta, vamos a buscarlo en esta matriz de ventas. Y él me pregunta dos cosas muy sencillas, cuál es el número de la fila y cuál es el número de la columna. Entonces simplemente le digo que el número de la fila es este de acá y que el número de la columna es este de acá. Claro, porque la fila corresponde en horizontal a cuál es el almacén, entonces va a ser la tercera fila, por ejemplo, y la columna va a corresponder al almacén, que vamos a mirar cuál es el almacén, y ahí le doy Enter. De esa manera él me dice que el mes 3, que es marzo, y el almacén 2, que es el centro, sería 1051. Y hago exactamente lo mismo acá, le digo igual al índice, y este índice que vamos a mirar, entonces lo que pasa es como es la meta, entonces simplemente buscamos acá en esta matriz, decimos que la fila, pues nuevamente es la fila 3 y nuevamente le decimos que es el almacén 2, que es la columna. Y ya con esto entonces traemos los dos datos. Marzo, que era el dato que habíamos seleccionado, 1051 en el centro, y el cumplimiento 1033, que era la meta esperada para ese mes. Ahora bien, lo que tenemos acá nosotros es que si yo cambio, por ejemplo, a agosto, que es el mes 8, y al almacén sur, entonces él va a cambiar los datos porque nos dice mes 8, almacén 3, la venta fue de 856 en agosto en el sur y la meta fue de 930 en agosto en el sur. Estos dos datos, con uno más que vamos a colocar aquí, los voy a llamar
cumplimiento, que será algo más importante para la generación de nuestro gráfico. Y esto se hace simplemente con un signo igual y una fórmula que hace lo siguiente: divide el valor de la meta entre el valor de la meta. Lo selecciono, lo convierto a porcentaje. A mí por gusto me gusta colocarle un decimal. Fíjense nuevamente que si yo cambio por acá, voy a cambiar simplemente nuevamente a marzo en el centro. Entonces tenemos un dato de cumplimiento. Todos estos datos que estamos creando son los que nos van a permitir crear los gráficos que serán soporte del indicador que vamos a trabajar. Y claro, algunos de los elementos que nosotros vamos a trabajar van a ser ese icono que muestra una flechita hacia arriba o una flechita hacia abajo, mirando si ha mejorado o ha disminuido con respecto al mes anterior. De esa manera, entonces voy a tomar el mes anterior y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer nuevamente la función índice, pero en este caso le voy a decir que tome la misma matriz que nosotros habíamos tomado, la matriz de ventas. Cuando yo le diga que seleccione la fila, bueno, punto y coma, le voy a decir que tome la fila que es el mes menos el mes anterior, menos 1. Entonces, si este era el mes 3, nos va a seleccionar el mes anterior, que sería febrero, y el número de la columna nuevamente vamos a hacerle que tome el que está acá de referencia. Esto entonces lo que hace es que nos muestra que si en el mes de marzo la venta fue de 1051, la venta pues fue de 1092. Claro, tenemos un pequeño desfase y es que si yo llegara en mi indicador a seleccionar el mes de enero, entonces el dato que nos va a dar aquí, simplemente el mes anterior, va a ser toda la tabla. Eso lo vamos a corregir en un momento. Entonces no se preocupen que ya miramos cómo lo definimos. Voy a volver aquí a tomar entonces el mes de febrero sin riesgo y ahora voy a calcular una cosa más que se llama la variación. ¿Y cómo voy a medir yo la variación? Simplemente voy a decir lo siguiente, y ahora voy a usar una función, y es la función si. Si el dato del mes anterior es más pequeño que el dato del mes actual, significa que mejoró. Voy a escribir por ahora mejoró, pero eso lo vamos a cambiar. Si no, vamos a decir, entre comillas, que empeoró. La función sí es muy útil porque entonces está diciendo si mejoró. Claro, miren que en el mes anterior está en 1065, en el mes actual está en 1092. Miremos uno que haya empeorado, por ejemplo, octubre en el mes 2. Entonces, si yo selecciono aquí octubre, cuando yo voy a mirar en octubre, él dice empeoró. Bueno, no se van a quedar el mejoró y el empeoró, sino que se van a quedar otros elementos y para eso está esta pantallita de iconos que nosotros vimos. Nosotros tenemos en Office pues muchos elementos que trabajar, pero uno de ellos son generalmente las fuentes. Entonces, si yo escribo la letra A y la letra A yo la tengo en esta opción, pues simplemente le puedo cambiar y él me cambia el tipo de letra. Ese tipo de letra pues puede ser muchos, pero hay un tipo de letras especiales hacia el final que se llaman Windings y Webdings. Webdings y Windings, que son estas que están acá, son unas que no nos colocan tipos de letras, digamos, en algún estilo, sino que nos colocan algunos simbolitos. Y está pues Windings 1, entonces por ejemplo son, no sé si se alcanza a ver, dos manitos arriba, Windings 2, y vamos a ir, pues yo lo que hice aquí fue colocar las letras en minúscula, en mayúscula, estas del alfabeto, en Windings 2, Windings 3, voy a ampliar esto un poco, si se dan cuenta, entonces por ejemplo la letra J mayúscula, vamos a colocarla por acá, J mayúscula, y si la escribo en formato Windings, perdón. Eso sí, perdonarán mi pronunciación tan explícita hoy del inglés, pero busquemos la Windings. Él la convierte en una carita feliz. Entonces lo que hice fue decir, mira aquí por ejemplo 3 caritas, sería un buen indicador. Podrían ser estas que están acá. También un chulito o una cruz. O también estas que están acá y que corresponden a la letra P minúscula, Q minúscula y U minúscula. Y con eso vamos a colocar el icono. Entonces serían las letras P, Q y U en el formato Windings 3. Voy aquí nuevamente y le voy a decir lo siguiente. No voy a colocarle empeoró, mejoró, sino que voy a modificar esta fórmula un poco más. Le voy a decir que si no lo cumple, coloque la letra P, simplemente.
entre comillas. Y si no, pues podríamos colocar la letra Q, pero recuerden que habíamos dicho en nuestra tablita, bueno, voy a colocar uno aquí mientras tanto para que no moleste, que también nos sirve la letra U. Entonces, incluso voy a hacerlo así. Si P, si el mes anterior y este son iguales, entonces coloque la letra U. Si no, verifiquemos que cumplen las condiciones. Y lo que hago es meter un sí dentro de otro sí, un sí embebido. Y le digo sí, entonces, si no son iguales, entonces dígame, si el mes anterior es menor, estrictamente menor, que el mes actual, ¿sí? Y en ese caso, colóqueme la letra P, si cumple la condición, P minúscula. Y si no, colóqueme la letra Q, también minúscula. Y listo. Lo cerramos y entonces nos colocó aquí una Q que está diciendo que empeoró. Claro, ahora lo que yo hago es que tengo esta celdita y la voy a transformar en el formato de fuente Windings 2. Windings 3, perdón. Es una flechita hacia abajo. Si yo lo cambio, si obviamente yo voy aquí y lo cambio y coloco, por ejemplo, febrero, que creo que estábamos mirando que era mejorado, había mejorado. No sé si hay dos que sean iguales, creo que en mi tabla no. Hagamos un truco aquí, una trampa, y digamos dos que yo veía muy parecidos, por ejemplo, agosto, cambiamos este por un 982. Es decir, que el mes de agosto se haya sido igual al mes de julio en el almacén sur. Entonces, seleccionemos el almacén sur, seleccionemos el mes de agosto y ahí lo que vamos a ver entonces es que nos colocó la flechita apuntando en este sentido. Y ya hemos obtenido el icono. Ahora, bueno, esto ya nos daría pues la primera parte que es el icono, vamos cuadrando. La segunda parte entonces sería la barrita que tiene lateral el indicador, lo vamos a ir colocando en su sentido y para eso entonces vamos a empezar a colocar el gráfico. Y yo creo que aquí empieza lo bonito porque vamos a empezar a mirar cómo nos va quedando nuestra tarjetica. Creo que les va a gustar. Así que vámonos a la página indicador donde nos va a quedar todo nuestro esquema. Recuerden que esto no está colocado en ninguna parte, sino que está flotando. Y lo primero que yo voy a hacer es irme a la función vista y eliminar todas las líneas de cuadrícula. No me interesa tenerlas, me queda un fondo blanco. Incluso si ustedes quieren pueden quitarle los encabezados aún más. Esto cambia la perspectiva totalmente de lo que estamos viendo. Y ahora entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a la opción insertar, voy a decirle en ilustraciones que me ilustre una forma y voy a buscar esta forma, el cuadradito con las esquinas redondeadas. Voy a marcarlo hacia acá, me va a dibujar mi indicador, o bueno, me va a dibujar mi fondo de indicador. Vamos a ampliarlo un poquito más, que nos quede un poquitico más grande. Vamos a ir acomodando estos elementos, cogiéndolos del borde, que se acomoden ahí. Y ahora que selecciono nuevamente mi gráfico, le voy a decir que lo quiero, pues digamos que en un formato, primero pues de un relleno que no sea tan digamos, oscuro. De esa forma le voy a decir degradado. Y le voy a decir que vayamos a los más degradados. Selecciono una opción degradada, de pronto no me gusta tanto en este tono azul, pero entonces hay bastantes degradados. Quiero uno un poco más así, un poco más preestablecido y que la dirección sea un poco más, digamos, lineal. Esto va pues al gusto propio de cada quien. Este se ve chévere, vamos a mover un poquito, que me quede un poquito como más el blanco. Y ya tenemos nuestro botón, voy a quitarle el contorno, entonces en la selección contorno le digo sin contorno y en los efectos de la forma le voy a decir que le coloque una sombra. Bueno, quizás quedó un poco claro aquí a este lado. Vámonos nuevamente con el botón secundario a formato de forma y le decimos que la dirección sea al contrario, es decir, que nos quede la parte oscurita acá para que la sombra nos ayude a definir el otro contorno. Oh, nos quedó muy lindo nuestro botón. Muy bien. Y lo primero que vamos a hacer entonces es agregar este icono que habíamos visto aquí. ¿Y eso cómo lo hacemos? Simplemente me voy a la opción insertar. Le voy a decir aquí que me dé un cuadro de texto. Y ese cuadro de texto lo voy a acomodar por acá encima. Ese después lo ubicamos que me quede como un cuadradito. Cuando me pregunta igual, le escribo acá en la barra de fórmulas, no en el texto. Le digo que sea igual a qué? Al dato que está aquí, variación. Y ahí lo tenemos. Yo aquí lo puedo centrar,
lo puedo ampliar de tamaño, no me quedo centrado, y ahí ya lo voy a tener. Claro, ¿qué va a suceder? Cuando yo cambio el mes, entonces él va a apuntar en diferentes sentidos. Sí, selección, perdón, el mes no nos sirve, enero. Con el mes, aquí sí le podemos decir que nos vaya apuntando. Bueno, parece que todo febrero fue de mejora. Miremos abril, abril ya por ejemplo, y marquémoslo, y además de eso, en el formato de forma, quitémosle el contorno para que no nos quede. Ahí tenemos nosotros nuestro primer botoncito, el cual vamos a colocar acá. También me faltó quitarle el relleno, bueno, el relleno de texto no, el relleno de forma. ¿Para qué? Para que nos quede flotando sobre el relleno. Podemos incluso ampliarle un poco el tamaño para que sea más visible. Listo, hasta aquí no hemos hecho pues mayor cosa que colocar este botón, pero recuerden que aquí al ladito derecho hayamos colocado una barrita. Esa barrita tenemos que hacerla también y la hacemos de la siguiente manera. Entonces, tenemos unas líneas de cumplimiento que son las que vamos a trabajar ahora aquí. Cumplimiento. Y habíamos colocado por algunas características, voy a decir lo siguiente. El rojo va a quedar roja por debajo del 90% de cumplimiento. En amarillo por debajo del 95% de cumplimiento y en verde por encima del 95% de cumplimiento. Y aquí nuevamente vamos a utilizar, bueno, estos serán los rangos y aquí la selección. Entonces, voy a hacer lo primero, que es colocar 3 unos. 1, 1 y 1. Y con esto voy a hacer mi gráfico. Siempre los coloco aquí un gráfico y busco un gráfico de columnas apiladas, una sobre otra. Que va a ser este de acá. Son columnas apiladas, aunque no lo parezcan. Seleccionamos con el botón secundario y le decimos seleccionar datos. Y aquí le decimos que cambie la fila por la columna y aquí nos quedan las 3 barritas apiladas. Para saber cuál es cuál, voy a colocar aquí un 2 y aquí un 3. ¿Qué sabemos? Sabemos que la más grande será la verde. Entonces la selecciono, simplemente le voy a decir aquí que esta sea de color verde. Simplemente digo el relleno con el tono de verde que yo he seleccionado. La de acá será de color amarillo y la de abajo será de color rojo. Listo, ya las tenemos. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo selecciono un 1 aquí y estas dos las dejo en ceros, él va a colocar una barra totalmente verde. Digo roja, porque marcamos un 1 en rojo. Si yo dejo este en 0 y coloco este en 1, será una barra completamente amarilla. Y si yo dejo este en 0 y coloco este en 1, será una barra totalmente verde. Ahora solo hay que jugar con los sys, cambiando esto y escribiendo lo siguiente. Si, claro, el cumplimiento es menor, estrictamente menor que este valor, entonces simplemente coloque un 1 y si no, coloque un 0 y eso es todo lo que hace el sí. Ahí pues nos dio nuevamente el 0, lo hizo automático. Y el de aquí abajo le va a decir si el valor es, perdón, si el cumplimiento es mayor, y aquí voy a colocarle mayor igual, ¿cierto? Que este valor, entonces coloque un 1, o si no, coloque un 0. Fíjense que ya tenemos estas opciones, falta la opción de la mitad. La opción de la mitad va a tener una variación. Arriba ya tenemos fórmula, abajo ya tenemos fórmula, y aquí lo que hacer es lo siguiente. Si este valor, bueno, pero antes de eso voy a colocar un i. Y, ¿cierto? El cumplimiento es mayor o igual que este rango, punto y coma. Ese punto y coma va a ser un cumplimiento, una condición, lo que se llamaban las conjuntivas, que es puede cumplir ambas, tiene que cumplirlas ambas para que sea verdadero. Y este valor es estrictamente menor que este mismo, entonces aquí cumple estas dos condiciones. Debe ser
mayor o igual que 90, perdón, tiene que ser mayor o igual que 90, J18, y estrictamente menor que 95 para que las dos condiciones se cumplan. Cuando las dos condiciones se cumplan, entonces ahí le decimos coloque un 1 y si no, coloque un 0. Y entonces nos va a dar una opción. Siempre nos da una. O es menor de 90, o está entre 90 y 95, o es mayor de 95. Como en este caso el cumplimiento fue 100%, pues está perfecto. Si yo voy seleccionando datos, vimos que febrero creo que todo era franco descenso. Fíjense que el cumplimiento igual estuvo en 117. Miremos un cumplimiento muy bajito. Por ejemplo, julio. Julio en el almacén 2 creo que está por debajo. Entonces busquemos julio en el almacén 2, que es el del centro. Y ahora lo que vamos a ver es que él se puso amarillo. Si cambiáramos este dato, voy a cambiar ese julio en almacén 2, voy a bajarlo a 939, pero lo voy a bajar en 400. Él se vuelve rojo. Entonces, bueno, dejémoslo aquí, démosle un control Z y lo dejamos amarillo. Y esta primera gráfica que nosotros tenemos aquí, vamos a hacerle unos ajustes. Primero, marco el eje, polígono secundario, dar formato al eje y le voy a decir que el mínimo siempre sea obligatoriamente 0 y el máximo sea obligatoriamente 1. Y ahora viene la feria del borrado. Le voy a borrar el título, le voy a borrar los ejes, le voy a borrar todo con la tecla suprimir las líneas, le voy a borrar el eje de aquí abajo y voy a decir lo siguiente. En dar formato a la serie de datos, le vamos a decir que el ancho de rango corresponda a 0. Listo, ahora nos da todo el cuadrado. Marcamos adicionalmente, le decimos nuevamente formato del área del gráfico y que lo queremos sin relleno y sin línea de borde. Listo, está nuestro gráfico automático, que ahora lo que hago es que lo marco, lo voy a cortar, o sea, o control X, me voy para la página de indicador y le voy a decir aquí, pegar. Listo. Ya, lo único que tenemos que hacer es ajustar el alto de la figura. Recuerden que es un poquitico más ancho. Hacia acá. Ahí ya nos dio la figura que nosotros queríamos, posiblemente quede atrás, entonces simplemente le decimos en formato, le decimos, perdón, en diseño, no, si es en formato, la opción de traer adelante. Esta ya nos quedó adelante, podemos hacerlo un poquito más ancho para que nos cubra la curva del objeto y podemos en el formato también decirle al efecto de la forma que nos coloque una sombrita. Y aquí ya tenemos nosotros nuestro color. Fíjense, bueno, que no, creo que la sombra nos sobra porque nos dañó un pedazo. La seleccionamos, formato, efectos de forma y sin sombra, ninguna sombra. Listo, ya lo logramos. Ahora bien, cuando yo cambio de mes, entonces ella se vuelve de diferentes colores dependiendo de lo que nosotros tengamos y ya aquí miramos algunas cosas. Junio en el centro empeoró, apuntando hacia abajo, pero igual se cumplió la meta. Aquí, mientras tanto, vamos mirando cómo van esos cumplimientos. Listo. Ahora que ya tenemos en la barra, podemos entonces a mirar el gráfico circular. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle nuevamente cumplimiento. Voy a llamarlo cumplimiento solito. Y aquí complemento. Y hago lo siguiente. En el complemento voy a colocar nuevamente la función sí. La función sí resulta ser muy útil. Si este valor es mayor estrictamente que 100%, coloque un 1. Si no, simplemente coloque el valor de cumplimiento. En este caso, ¿qué se pasa? Pues simplemente coloca el 1. Que va a ver si pasamos a formato porcentaje. Voy a colocar los dos a porcentaje nuevamente y le agrego un decimal. Y el complemento va a ser igual a 1 menos el valor de aquí. Listo. Eso significa que con estos dos barritas yo voy a hacer un gráfico de anillo. El gráfico de anillo, que va a ser este,
que está acá, tiene los dos valores. Claro, aquí el cumplimiento se pasó del 100. Busquemos, por ejemplo, el mes de julio, bueno, el mes de septiembre del almacén 1, para que nos dé algo diferente. Septiembre del almacén 1, que es el norte, quedó en amarillo, y ahí nos notamos que está pues la gráfica un poco diferente. Aquí vamos a cuadrarlo, que quede una gráfica cuadrada, vamos a marcarlo, le vamos a decir que formato de serie de datos y le vamos a decir que el ángulo del anillo nos quede en 65, no nos quede tan grande, nos quede un poquitico más gordita la barra. Que la barrita, bueno, me gusta este azul, pero este naranja yo lo quiero cambiar para que me quede en otro color. Ese lo vamos a cambiar entonces en formato por un gris, algo un poco opacado para que no se note. Y el ángulo del primer sector lo vamos a pasar a 90 grados para que nos quede girado un poco hacia acá. Listo, nuevamente hacemos lo mismo. Borramos el título con la tecla suprimir, borramos la leyenda con la tecla suprimir, marcamos nuevamente formato del área del gráfico y le vamos a decir que vaya sin relleno, sin línea. Listo, aquí lo cortamos, nos vamos a nuestro gráfico indicador, lo pegamos, reducimos, nos quedó por acá abajo, lo arrastramos sobre la figura. Quizás tengamos que hacerlo un poquitico más pequeñito para que se vea. Vamos a mover esta barrita hacia acá, está un poquito más el borde hacia acá para que se vea un poco más grande. Y ya casi lo tenemos. Está un poco acá, temas de diseño. Hay que ser diseñador además para hacer analista de datos. Y nos falta un pequeño detalle. Le vamos a decir insertar otra vez un cuadro de texto. Vamos a colocarlo por acá. Y le vamos a decir que va a ser igual a qué? Al dato que tenemos por acá en cumplimiento. Puede ser este o el de abajo, da lo mismo. Ese lo vamos a centrar. Lo vamos a poner en negrilla, incluso si quieren un poco más grande, consideran ustedes. Y pues esto es importante que no nos quede completamente lleno porque cuando es 100% va a estar un poco más grande. Yo creo que ahí está perfecto porque nos dice cuál fue nuestro cumplimiento. Y aprovechemos para insertar algunos cuadros de texto. Voy a colocar aquí uno que se llame cumplimiento. Unas letras un poco más pequeñas para que nos alcancen a mostrar. Voy a copiarlo y pegarlo. A este le voy a llamar variación. Y ahora simplemente voy a arrastrar cumplimiento aquí a la parte de arriba. Significa que tengo que bajar esto un poco. Siempre lo cojo del borde para que no se me vaya a desconfigurar. Y este de acá lo voy a llamar variación. Entonces ya sabemos, aún nos faltan algunas cosas, pero sabemos que en septiembre el almacén del norte tuvo un cumplimiento del 24%, quedó en amarillo y la variación fue hacia abajo, es decir, se redujo respecto al periodo anterior. Ahora, ¿qué nos faltaría colocar? Pues un gráfico de curvas. Y aunque el video nos está quedando un poquito largo, el resultado que estamos viendo es sencillo. Atención porque este es el último gráfico que vamos a hacer y creo que nos va a ayudar un poco. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar las letras de los meses. E, F, incluso voy a utilizar una función diferente. Voy a utilizar la función que se llama extrae, que también la pueden usar opcionalmente, y le voy a decir que me extraiga de este texto, de la posición 1, el primer carácter. Eso es lo que hace esta función, simplemente es que va y mira y nos saca pues simplemente de la celda F3 donde está el nombre del mes a partir de la primera letra, del primer carácter, la primera letra, o sea, extrae la primera letra. Y ahora la vamos a usar hacia abajo y nos dio los nombres de los meses. ¿Qué hacemos aquí? Simplemente lo siguiente, voy a colocar los números, voy a correr esto un poquito para que nos quede todo tan amontonado, que espacio lo que tenemos en Excel. 1, 2, 3, 4, 5, que corresponden a los números de las filas de cada mes. Volvemos a la función que se llama índice y aquí índice le va a decir lo siguiente:
de esta matriz completa, ¿cierto? Extráigame punto y coma, esta fila y como fijo este almacén. Pero eso tenemos que colocarle un F4 con unos signos pesos que lo dejan fijo. Ahora bien, ya lo jalamos y es lo que nos va a hacer es que nos va a traer toda la secuencia del mes seleccionado. Porque nos salió aquí uno que dice norte. Vamos a ver qué nos trajo. Ah, claro, me faltó fijar una celda. Y es que tengo que decirle que la matriz tiene que quedar fija. Entonces le digo F4 y ahora sí me trajo el 768 y ahora va a empezar a traernos toda la tabla completa de los datos del almacén correspondiente. Estos datos, así como están seleccionados, vamos a hacerles insertar. Yo dije que de líneas, perdón, es un gráfico de áreas. Entonces lo buscamos por acá, debe estar el gráfico de áreas. Aquí está el gráfico de áreas 2D. Este es nuestro gráfico de comportamiento. Y vamos a hacerle ya algunos ajustes que nosotros conocemos. El primero, vamos a quitarle estos bordes, no los necesitamos. Vamos a quitarle el título, las líneas, pero así lo vamos a dejar. Y ahora el relleno, clico en el botón secundario, formato a la serie de datos y le vamos a decir que queremos un relleno degradado. ¿Cómo queremos el relleno degradado? Pues con la misma basecita que teníamos antes, pero ahora lo vamos a querer en características o digamos que lineales, pero verticales. Aquí le vamos a decir simplemente que se vaya diluyendo hacia abajo. Marcamos el gráfico nuevamente, le decimos que sin relleno, sin línea y ya lo tenemos. Aquí le voy a decir simplemente, lo saco de mi página de auxiliar, le digo cortar, me voy acá y le digo pegar. Claro, el gráfico nos quedó acá, nos quedó muy grande. Vamos a moverlo, que nos quede aquí encima y empezamos a reducirle el tamaño. Primero pues que nos quede el ancho que ya tenemos. Vamos a mover el titulito de la variación. Bueno, vamos a mover primero el triangulito de la variación acá. Y este aquí porque estamos tratando de maximizar el espacio sobre el que estamos trabajando. Este le damos la altura que estamos tratando de tener. Podemos darlo hasta el borde ya que los fondos son transparentes. Aquí también un poco. Y hacia acá todo lo que nos dé el ancho del gráfico para que podamos ilustrar de alguna manera cómo ha sido el comportamiento de los datos. Bueno, tenemos un elemento y es el siguiente. Como los datos nuestros varían, digamos que más o menos el más pequeño estará alrededor de los 800. Bueno, creo que el más pequeño está a 700 y el mayor está en los 1100. Voy a hacer una cosita que sería interesante para que no nos quede como muy plana la línea. Voy a decirle, seleccionando el gráfico, me voy a diseño de gráfico, agregar elemento de gráfico y le voy a decir que me agregue el eje vertical primario. Ese me da acá, lo selecciono, segundo botón secundario le digo formato al eje y que los datos se muevan entre 700 y 1100. Obligatoriamente. Listo. ¿Eso qué va a hacer? Uy, pero quedaron algunos muy abajo de 700. ¿Cuál sería el dato más pequeño? Sí, creo que el dato más pequeño en la tabla es 700. Bueno, dejémoslo. Y aquí, entonces tratemos de modificarlo incluso un poco. Dejémoslo en 500 para que nos muestre siempre los datos y 1100. Y ahora que lo hicimos, ya podemos volver a quitar el eje. Listo, aquí ya nos muestra cómo nuestros datos han ido comportándose, que estamos en el mes de septiembre y prácticamente hemos terminado. Nos quedan dos detalles. Y estos dos detalles son la clave de, digamos, el formato y el diseño de nuestro informe para darle ese aspecto profesional que estamos tratando de buscar. Bien, y entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es, primero que todo, insertar dos cuadros de texto. Pues voy a colocar el mismo cuadro de texto repetido dos veces. Uno que diga simplemente seleccione el mes y simplemente lo copio, lo pego y a este le digo seleccione el almacén. Almacén con tilde en la última E. Y simplemente lo que hacemos es que movemos esto un poco hacia acá. Luego movemos este otro
un poco hacia acá, bajamos este un poco hacia acá, y ahora que los tenemos ahí queremos que nos queden pues digamos que relativamente alineados y bien distribuidos. Voy a mover este un poco más también hacia abajo y con la tecla control oprimida voy seleccionando todos los elementos, le voy a decir en formato de forma. Primero aquí en la opción alinear, que me queden alineados hacia la izquierda, me quedan todos ahí. Y ahora le voy a decir que me los distribuya verticalmente. Este ejercicio me permite que esta información me quede relativamente ordenada. Si de pronto les parece que esto debemos correrlo un poco, simplemente los marcamos 2 y con las flechas podemos irlos corriendo un poco hacia la derecha, pero que se mantengan alineados. Y listo, tenemos la selección del mes, la selección del almacén. Voy a coger uno de estos elementos sin moverlo, simplemente lo marco del borde, le doy copiar, le doy pegar y simplemente pegar así común y corriente, y ese lo voy a colocar aquí arriba. Aquí entonces voy a cambiarle y voy a colocarle indicador de venta. Esto lo vamos a ampliar un poco, lo centralizamos tanto horizontal como verticalmente, lo colocamos en negrilla, de pronto un poco más grande. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente, vamos a copiarlo, pegarlo, aquí a este le voy a colocar entonces una letra de un tono un poco más, digamos, cobrizo, necesito que sea un poco más grande, aquí, y simplemente voy a marcar acá con la, digamos así, con este texto seleccionado, le digo igual y me voy hasta aquí, hasta la opción de datos y coloco el valor de la venta. Como estos datos van a tener un número que no nos funciona, perdimos todo el formato. Bueno, coloquémoslo aquí en el color, coloquémoslo lo grande que habíamos dicho, en negrilla. Incluso si ustedes quieren pueden combinar sus fuentes, colocan un Arial negrilla, que es mi favorita, los seguidores del canal ya lo saben. Vamos a hacer una cosa adicional y es que vamos a colocar estos dos valores de acá en formato pesos. Si fueran valores más grandes, pues obviamente se vería mucho mejor, pero digamos que yo ahí ya lo puedo ampliar un poco más. Si fueran miles o bueno, de pronto se tienen esto, ahí lo tenemos y pues ya prácticamente estuvo nuestro informe con nuestro superindicador, que a medida que vamos cambiando los periodos o que vamos seleccionando los almacenes, él nos va diciendo efectivamente cómo ha sido el comportamiento. Uno mira febrero con relación al tema, se vendieron 1.092 pesos, lo que sea, con un cumplimiento del 107%, quedamos en verde y mejoramos respecto al mes anterior. Si yo quisiera mirar diciembre del almacén del norte, entonces lo que estoy viendo es que se cumplió, mejoró y pues que iba en una tendencia hacia la subida. Mientras que si yo miro el almacén del centro, pues no cumplió, viene como que sube, como que baja. Y finalmente, pues si yo miro el almacén del sur, estoy mirando diciembre, podría mirar cualquier mes, se cumplió, pero sin embargo bajó respecto al mes anterior. ¿Qué significa esto? Que ya sé que mi almacén del norte es el que está potencializando mi ejercicio, que el almacén del sur, pues aunque está bien, está descendiendo, y que el almacén del centro no nos está generando esa expectativa, lo cual me permite a mí tomar las decisiones informadas para mirar cómo procedo yo con mi ejercicio de mis datos. Y pues este ha sido un video pues bastante extenso, pero ven que el gráfico queda muy bonito y este indicador realmente llama la atención y se ve bastante profesional, que incluso parece que no estuviera hecho en Excel. Así que pues nada, si te ha gustado este video y has llegado hasta el final, primero muchísimas gracias por haberlo visto completo. Lo segundo, recordarte que te suscribas a mi canal, es muy importante porque ayuda a que yo pueda crear muchos más videos. La generación de contenido requiere de este apoyo que a ustedes no les cuesta nada y a mí me sirve un montón. Claro, también fuera de suscribirse, comentarlo, compartirlo, pues darle like, ese también es muy importante para que pueda seguir creando. Y pues dejándolo aquí ya, que estuvo bastante largo, les cuento que estaré preparando mi siguiente video. Pronto nos veremos de nuevo. Hasta entonces.